santo nombre, por este privilegio grande que nos concede por aceptar este lugar, compartir su bendita y poderosa palabra, a este lugar. El propósito, el objetivo no es incomodar, no es perjudicar, no es turbar, sino compartir una palabra con ustedes. Y en esta bendecida tarde, la palabra que queremos compartir, queremos administrarla bajo este tema, separados de Dios. Los textos base los encuentras en el capítulo 59 del libro de Isaías, versos 1 y 2, donde dice la bendita y poderosa palabra del Señor: y la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha grabado para escuchar. Pero dice la Biblia que nuestras iniquidades están causando la división entre Dios y nosotros. Nuestro pecado, dice la palabra, está haciendo la separación entre Dios y nosotros, hace que Él oculte su rostro de nosotros, dice la Biblia. Y en esta bendecida tarde no me es una obligación, no me es un compromiso, no me es un trabajo acercarme acá. Es un privilegio grande reconocer la grandeza, reconocer el poder de Dios, reconocer la misericordia de Jehová, reconocer de dónde, a dónde estábamos, a dónde andábamos, pero reconociendo la gracia, la fidelidad de Dios. Ahora somos impulsados, nos levantamos, nos acercamos a estos lugares, nos paramos en las esquinas de las calles para seguir predicando el mensaje, seguir predicando la palabra. Y esta es la palabra que yo quiero compartir con ustedes: separados de Dios, porque estamos totalmente alejados, distanciados de Él. Muchos creen que Dios existe, muchos creen que Dios es poderoso, muchos creen que Dios hace milagros, muchos creen que Dios nos da la vida. Y el creer, dice la palabra, se oye bastante fuerte, pero dice la Biblia, allá en Santiago capítulo 2 versículo 19, el apóstol hace una pregunta y dice: ¿vosotros creéis que Dios es uno? La respuesta lógicamente de aquellos hombres, de aquellas personas es: sí creemos. Pero él mismo responde y dice: tenéis razón. ¿Por qué? Porque hasta los demonios creen y tiemblan, dice la palabra. Entonces, cuando hablamos de la separación que estamos con Dios, no es solamente porque verdaderamente estamos totalmente, mira, muchas personas pueden asistir a un lugar de gracia, muchas personas pueden presentarse a un lugar de gracia, pero lastimosamente permanecen separados de Dios, permanecen apartados de Dios. Porque en este texto, en este capítulo 59 del libro de Isaías, encuentras cómo el pecado había separado a aquella nación de la presencia de Dios. Encuentras cómo el pecado estaba haciendo sufrimiento, estaban llevando tanto dolor a aquella nación, y la gente se preguntaba qué es lo que está pasando. La gente se preguntaba dónde está Dios. La gente se preguntaba, pero ¿por qué Dios no responde? Y de la misma manera, bendita sea la misericordia de Jehová, en este tiempo lo mismo estamos haciendo. La gente se sigue preguntando por qué predican de Dios, por qué predican la palabra, por qué predican de la misericordia de Jehová, por qué predican de la compasión de Dios, si realmente su poder, su gracia no es visible. Y la gente comienza a querer cuestionar la gracia, la misericordia de Dios. La gente comienza a preguntarse y el por qué están pasando tantas cosas, y verdaderamente no nos damos cuenta que estamos apartados, estamos separados de Dios. Cuando comienzas a ver en la noticia, muchas personas diariamente están muriendo, muchas gentes diariamente están muriendo, y nosotros nos preguntamos por qué hablar de Dios, por qué hablar de Él. ¿Acaso nos ha abandonado? ¿Acaso Dios nos está ignorando? ¿Acaso Dios no nos pone atención? ¿Acaso y la pregunta de tantas personas sencillamente es la consecuencia, sencillamente lo que dice la palabra? Y lo que encontramos en ese libro es bien verídico. Lo que nos ha apartado de la gracia, nos ha apartado la misericordia de Jehová, es el pecado. Porque dice la Biblia: Dios ama al hombre pecador, pero aborrece el pecado que hay en él, dice la palabra. Y esta condición, ¿sabes?, es desde el principio que nosotros damos cuenta. Cuando aquella pareja cometió la falta, cuando aquella pareja cometió pecado, sintieron vergüenza, dice la Biblia, sintieron vergüenza, no querían presentarse, no tenían la capacidad, el valor para confrontar y presentarse delante de Dios y aceptar el error que habían cometido, sino que dice la palabra que estos se ocultaron, hicieron delantales de higuero, dice la Biblia, para ocultar su vergüenza, para ocultar su desnudez, para cubrir su pecado, dice la palabra. Y entonces, ¿qué era lo que estaba pasando?
pasando. La desobediencia los había apartado, la desobediencia los había hecho a distancia del Rey de Reyes y Señor de Señores. La desobediencia, el pecado que estos cometieron, habían matado la relación que había entre ellos y Dios, porque dice la palabra que Dios le dijo desde el momento que coman del árbol del bien y del mal, desde el momento que coman de este fruto, ustedes van a morir. Y aquellos hombres pensaron, aquella pareja pensó que cuando Dios habló de esta muerte, estaba hablando muerte física, y lo que él estaba dando a entender, lo que iba a morir era la relación que había entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Por qué? Por el pecado. Y cuando vamos a la palabra, encontramos lo que atribuye a la desobediencia, encontramos qué fue lo que pasó. Realmente cuando Dios creó al hombre, no era su propósito, no era su objetivo, no era su enfoque crear al ser humano para que el ser humano sufriera, crear al ser humano para que el ser humano tuviera tanta tristeza, tanto dolor, tanta enfermedad. No era ese el propósito, pero lastimosamente la desobediencia nos llevó a esto. Porque dice la palabra que Dios le dijo a aquella pareja que por tanto habían desobedecido. Desde aquel momento, dice la Biblia, iba a venir el sufrimiento. Desde aquel momento, dice la palabra, que todo comenzó a ser diferente, porque después de la desobediencia encontramos donde dice la Biblia que comenzó la envidia, comenzó la arrogancia, comenzó la avaricia, comenzó la muerte a poseer de la vida, de los pensamientos del ser humano. Y hasta este tiempo lo mismo estamos viviendo, hasta este tiempo lo mismo estamos respirando. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Por qué? Porque la desobediencia delante de Dios es pecado, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? Y entonces realmente podemos creer en Dios. Y eso es, mira, el porcentaje muy alto de personas en el mundo. Si comenzamos a hacer un análisis, un estudio, a preguntarle a cada persona, ¿crees en Dios? De 100 personas, al caso unas 2 o 3 personas que contestarían y dijeran, yo no creo en Dios. Pero la mayoría, la mayor parte de las personas, el porcentaje más alto, todos dijeran, sí creemos en Dios. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo entonces si estamos creyendo en Dios? Si estamos confiando en Dios, ¿qué es lo que está pasando? Sencillamente vivimos separados de la gracia, vivimos separados de su amor, vivimos separados de su misericordia. Aunque nosotros, el ser humano, por la desobediencia, por el pecado, se separa de Él, Dios siempre se está acercando. ¿Por qué? Porque la gracia es algo que no lo merecemos, la misericordia es algo que no lo merecemos, su amor es algo que no lo merecemos. Pero ¿sabe? Él siempre sigue tocando la puerta del corazón del hombre, aunque nosotros estemos causando distancia, aunque nosotros estemos causando división. Él siempre, dice la palabra, le está haciendo un llamado al ser humano. Él siempre, dice la palabra, está dando oportunidad al hombre. Él siempre, dice la Biblia, sigue tocando esa puerta. ¿Por qué? Porque Dios no quiere la muerte del que muere, porque Dios no quiere la muerte del que muere, dice la palabra, sino que el hombre se arrepienta y se vuelva de sus malos caminos y se vuelva a Jehová, dice la Biblia. Aleluya. ¿Sabes? Esto es lo que dice la palabra, y esto es lo que venimos a predicar nosotros, y esto es lo que estaba pasando en ese tiempo, separados de Dios. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Pero a pesar que la humanidad en ese tiempo y en este tiempo estaba separado de Dios, dice la Biblia, y está separado de Dios, dice la Biblia que la mano de Jehová sigue siempre extendida, los brazos del Dios de los cielos siguen siempre abiertos. ¿Por qué? Porque no se ha acortado, dice la palabra, no se ha reducido, dice la palabra. Siempre Dios dando oportunidad, siempre Dios con su gran misericordia, siempre Dios con ese amor eterno. Dice la palabra que su mano no se ha acortado para salvar, ni su oído, dice la Biblia, no se ha agravado, no se ha enfermado,
callado, no está indispuesto, siempre está dispuesto para escuchar, siempre está atento para escuchar. Por eso dice la palabra, no se ha agravado para oír. Bendita gracia de ese Dios de misericordia, bendita gracia de ese Dios de compasión que nos motiva, nos impulsa, nos levanta con ese deseo, con ese anhelo de poder acercar a este lugar, porque la palabra tiene que seguir siendo predicada, la palabra tiene que seguir siendo predicada. La gente tiene un descanso, la gente tiene un día libre, pero la muerte no tiene descanso, la enfermedad no tiene descanso, los problemas no tienen descanso, el pecado no tiene descanso, ni la gracia tampoco tiene descanso, ni la misericordia de Jehová tampoco tiene descanso, ni el amor de Dios para con el hombre tampoco toma un día libre. Aleluya. ¿Sabes? Porque dice la bendita y poderosa palabra del Señor que en aquellos tiempos, dice la Biblia, la gente creía en Dios, pero había algo que los apartaba, había algo que no los hacía escuchar. El Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 31, dice la Biblia que Dios no oye al pecador. Es bien claro lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque está diciendo en el verso 2 del capítulo 59, porque nuestras iniquidades, dice la palabra, hace bendita gracia de ese Dios poderoso, hace que Dios, dice la Biblia, la separación entre Dios y nosotros, la iniquidad, la falta que diariamente estamos cometiendo, el mismo pecado que diariamente estamos cometiendo. Pedimos perdón, pero seguimos practicando. Pedimos perdón, pero seguimos pecando. Pedimos perdón, pero seguimos en la misma falta. Pedimos perdón, pero no dejamos de hacer lo mismo. Pedimos perdón, pero no salimos de ese problema. Pedimos perdón, pero no queremos salir de esa fosa, de ese hoyo de desesperación. Pedimos perdón, pero seguimos viviendo lo mismo. Aleluya. ¿Sabes? Por eso dice el evangelista Juan en su capítulo 9, verso 31, Dios no está escuchando al pecador, Dios no está escuchando al pecador, dice la palabra, porque la iniquidad hace la separación entre Dios y nosotros. Nuestro pecado, el pecado vuestro, dice la Biblia, hace que Él esconda su rostro de vosotros, dice la palabra, hace que Él esconda su rostro de vosotros, dice la Biblia. Alabado sea el santo y poderoso nombre de Jesucristo. Por eso cuando hablamos de la palabra tenemos que hablarla con libertad. Cuando hablamos de la Biblia tenemos que hablarla con autoridad, porque la palabra es bien clara, bien específica. Ella es completa, es el manual que el hombre necesita para vivir como Dios quiere que viva, es el manual que el hombre necesita para mantenerse en pie, viendo la prosperidad que Dios quiere que el hombre tenga. Aleluya. Pero sabes, seguimos metiéndonos en los mismos problemas, en las mismas faltas. Por eso dice la Biblia, Dios no oye al pecador, pero si éste se arrepiente, pero si éste reconoce, a este Dios oye, dice la palabra, a este Dios escucha, dice la Biblia. A este pero sabe que no está pasando como en los tiempos de Jeremías. La gente estaba haciendo cisterna, estaban dejando la fuente de agua fresca y estos seguían escarbando. Hoy os dice la palabra para hacer tu propia cisterna, y esas cisternas estaban rotas, dice la Biblia. No podía retenerse nada, no podía guardarse nada, no podía obtener absolutamente nada. ¿Por qué? Porque era su propia cisterna, era su propia creación, era su propio entendimiento, era su propio conocimiento, y el conocimiento nuestro y el entendimiento nuestro está separado, está lejos de Dios. Aleluya. ¿Por qué? La Biblia dice, mis caminos son más grandes que vuestros caminos, dice Dios. Mis pensamientos son más grandes que vuestros pensamientos, dice Jehová. Es totalmente más alto. ¿Por qué? Porque los caminos nuestros son de muerte, nuestros pensamientos son de iniquidad, nuestros pensamientos se inclinan más al pecado, nuestros pensamientos se inclinan más a la desobediencia. Entonces está diciendo, por eso dice la palabra, el mismo profeta Isaías, bendita gracia de ese Dios de poder, que está diciendo, mis caminos son más altos que los vuestros, mis pensamientos son más grandes que los de vosotros, dice Jehová. ¿Sabes? La Biblia dice, había una nación que constantemente estaba padeciendo, estaba sufriendo, y estos comenzaron a decir, ¿qué está pasando? Hay calor, por mucho aire que tengamos siempre el calor permanece.
Hay frío por mucho que nos calentemos, pero siempre el frío permanece. Hay hambre, nosotros comemos, pero siempre permanecemos con hambre. Hay sed, bebemos agua, pero siempre permanecemos con sed. No podemos saciarnos. Y entonces esta gente decía: recibimos nuestro jornal, recibimos nuestro pago, recibimos nuestra quincena, pero al parecer lo estamos recibiendo en saco roto. Al parecer lo estamos recibiendo en lugares donde no hay asiento. Se van totalmente de paso. Pero entonces Dios levanta al profeta Osea, y este hombre lleva la palabra, y este hombre comienza a decir: escudriñad vuestros caminos, dice Jehová, escudriñad vuestros caminos, dice Jehová. Aleluya. ¿Sabes? Y así le pasa a mucha gente ahora en día. Crecen económicamente, su confianza comienza a ponerse en la economía. Tienen una salud bastante estable y ellos piensan que es por lo que ellos hacen o por lo que ellos son. Y tienen tantas cosas materiales, pero tarde o temprano sabes que de repente comienzan a ver que se han apartado de la gracia de Dios de misericordia. Se han separado de Dios, porque aún todavía puedes tener mucha prosperidad, pero si hay cosas dentro del corazón del ser humano, permanecemos separados de su amor. Hay mucha prosperidad, podemos tener buena salud, pero si hay amargura, si hay odio, si hay rencor, si hay rencillas en nuestros corazones, permanecemos separados de la misericordia de Jehová, permanecemos separados de ese Dios poderoso. Aleluya. ¿Sabes? Porque muchos pensamos, muchos creemos de esta manera, y con las cosas que yo hago, yo a veces pienso que estoy pagando mi salvación. A veces me siento tan seguro, me siento tan bien por las cosas que hago. Por eso dice la Biblia: no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede presentarse delante de Dios diciendo: yo ayudé al huérfano, tengo la salvación; yo ayudé al pobre, tengo la salvación; yo ayudé al hambriento, tengo salvación. Entonces Dios te responde por medio de la palabra: no por obras para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie se gloríe. Aleluya. ¿Sabes? Porque dice la Biblia, en una ocasión dijo Dios: ese pueblo de labios me honra, su corazón permanece lejos de mí. Estaba diciendo: esta nación de labios me honra, pero sus hechos están marcando la diferencia. Su corazón está lejos de mí. Alabado sea el santo y poderoso nombre de Jesucristo, porque dice la bendita y poderosa palabra del Señor que Dios es el que escudriña la mente y el corazón del hombre. Dios es el que escudriña nuestros pensamientos. Dios es el que conoce los corazones de nosotros los seres humanos. Dice la bendita y poderosa palabra del Señor: es Dios quien conoce todo. Aleluya. ¿Sabes? Y esto es lo que pasa a veces. Y esa es la preguntadera que muchos tenemos: ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Y eso es lo que pasaba en ese tiempo: porque Dios nos ha abandonado, porque Dios nos ha ignorado, porque Dios permite que esté viviendo esto, porque Dios permite que esté pasando aquello, porque Dios permite que esté pasando lo otro, porque Dios permite tanta preguntadera. Y la respuesta está en la palabra. Mi mano sigue extendida, mis brazos siguen abiertos, mis oídos siguen atentos, mis oídos siguen escuchando. No están enfermos, no están agravados, siempre están atentos al clamor de aquel que reconoce, al clamor de aquel que reconoce que necesita de la misericordia de Jehová, que necesita el perdón de Dios, que necesita de la fuerza de ese Dios poderoso, que necesita del poder de ese Dios misericordioso. Aleluya. ¿Sabes? Ahí está todavía, pero estamos separados de Él, porque hay iniquidad, hay pecado, y eso nos aparta de Él, eso nos separa de Él. Y decimos: ¿por qué Dios? ¿Qué está pasando? La Biblia dice, capítulo 28, versículo 13, libro de Proverbios, dice la palabra que el que encubre sus pecados, este no prevalece, pero el que los reconoce, los confiesa y se aparta de estos, este alcanzará misericordia, dice la palabra. Este alcanzará misericordia, pero el que lo está encubriendo, el que
lo está tapando, el que lo está disimulando, dice la Biblia, no prosperará, ahí permanecerá, aparentemente con una vida en victoria, aparentemente con una vida saludable, aparentemente con una vida estable, bien prosperada, pero internamente hay gritos de angustia, hay gritos de desesperación, que solamente la sangre del Cordero, Hijo de Dios, te puede ayudar, solamente la sangre del Cordero, Hijo de Dios, te puede sacar hacia adelante. Aleluya. ¿Sabes? Solamente eso. Esa mano de Jehová no se ha cortado para salvar, pero ese es el problema. Estamos siendo separados por la iniquidad. Por eso dijo Isaías en el capítulo 1 del libro de Isaías, verso 18: venid luego, dice Jehová, y pongámonos a cuenta. Venid luego, dice Jehová, y pongámonos a cuenta. Me interesa el color del pecado. Si el pecado es rojo, Dios lo hace blanco. Si el pecado es negro, Dios lo hace blanco. Pero hay de aquellos, dice el mismo profeta Isaías, benditos ellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Hay de aquellos, dice la palabra, que a lo negro llaman blanco y al pecado bendición. Hay de aquellos, es un ay de dolor, es un ay de sufrimiento. Alabado sea el santo y poderoso nombre de Jesucristo. ¿Y qué es lo que vivimos en el mundo entero? Es un ay de sufrimiento, es un ay de dolor. ¿Por qué? Porque todos creemos que lo bueno es, mira, lo malo le llamamos bueno, y al pecado le estamos llamando bendición, al pecado le estamos llamando prosperidad, al pecado le estamos llamando liberación, al pecado le estamos llamando restauración, y eso es mentira. Aleluya. El pecado es muerte, amado amigo. El pecado es muerte, y eso pronto viene. Tarde o temprano el pecado nos alcanzará. Tarde o temprano la consecuencia del pecado nos abrazará. Alabado sea el santo y poderoso nombre de Jesucristo. Pero entonces Dios envía siempre la palabra. Entonces Dios siempre envía el mensaje. Entonces Dios no se cansa de levantar aquellos atalayas que estaban en la ciudad, que estaban en las partes altas, y estos estaban atentos cuando veían que el enemigo se acercaba. Estos comenzaban a sonar la bocina, estos comenzaban a alertar a la nación para que se preparase. Y ahora la palabra se está predicando, los atalayas están anunciando, los atalayas están anunciando, están haciendo sonar la bocina diciendo: Cristo pronto viene, diciendo que el pecado no está matando, diciendo que el pecado lo está destruyendo, y hablando según lo que escrito en la palabra. Los atalayas siguen anunciando, los atalayas siguen advirtiendo. Aleluya. ¿Lo sabes? Así como aquellos tiempos, lo mismo pasa en estos tiempos también. Aquellos hombres anunciaban, aquellos hombres advertían, aquellos hombres alertaban, pero la gente decía: todo está bien, yo he crecido económicamente, saludablemente estoy bien, no necesito de ese Dios, no necesito de ese Dios de misericordia que tanto mencionan. Eso le pasó a la nación, a la ciudad de Jerusalén. Ellos creían que estaban prosperados, ellos creían que eran intocables, ellos creían que eran saludables, pero de repente, dice la palabra, descuidaron la puerta de aquella gran ciudad. De repente, dice la palabra, que la famosa, la grande, fue dominada, el imperio de Babilonia entró. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Aquellas puertas fueron cerradas, nadie podía entrar, nadie podía salir. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Llegó el hambre, llegó la calamidad, llegó la muerte, llegó la enfermedad. ¿Y sabes qué hacían los babilonios? Solamente se burlaban de ellos, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? Eso es lo que pasa. Hay momentos que nosotros creemos que ya logramos todo. Hay momentos que nosotros decimos: he logrado todo lo que yo quería en mi vida. Lo más importante te hace falta. Lo más importante te hace falta. No es una buena casa, no es un buen vehículo, y no es que esas cosas sean malas, pero dice la Biblia: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia.
Lo demás Dios te lo va a añadir. Lo demás Dios sabe si lo necesitas, si te va a servir. Eso Dios te lo va a entregar. Bendita gracia de la misericordia de Jehová. Bendita gracia de ese Dios poderoso. ¿Y sabes qué pasó? Dice la Biblia. La pregunta de Jeremías era por qué el hombre se estaba lamentando. Pero ahí mismo la respuesta. El hombre se lamenta por su pecado. Pero ahí mismo él dice: escudriñemos nuestro camino. O sea, dice: investiga, rasca, profundízate en tu camino y vuélvete a Jehová, un Dios misericordioso, un Dios que es amplio en perdonar, dice la palabra. Aleluya. ¿Sabes? Ese Dios de misericordia que siempre va a seguir buscándote. Aquella pareja había cometido falta, aquella pareja había cometido el error, pero Dios siempre nos siguió buscando. A pesar que Él les había dicho: no hagan esto, no hagan aquello, no hagan lo otro, pero estos siempre desobedecieron. Pero entonces dice la palabra que Dios les dio oportunidad, y ese es el Dios que te estoy predicando en esta tarde. Es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. Él no cambia. Alabado sea el santo y poderoso nombre de Jesucristo. Hay un Apocalipsis, dice la Biblia: había un pueblo que se sentía fuerte, había un pueblo que se sentía prosperado, había un pueblo que se sentía grande, había un pueblo que creía no necesitar de Dios. Y entonces Dios le dice al ángel que le dijera de esta manera: eres un pobre miserable. Dices que tienes todo, pero no tienes nada. Dices que eres valiente, pero no tienes valentía. Dices que eres próspero, pero no eres próspero. Y el apóstol Pablo da una enseñanza bien clara, bien poderosa. Este hombre dice: soy miserable en la tierra. ¿Quién me puede separar de este cuerpo de muerte? ¿Quién me puede apartar de este cuerpo de muerte? Nadie, dice este hombre. Aleluya. Y en esta bendecida tarde, esta palabra yo quería compartir con ustedes, este mensaje. Separados de Dios. Capítulo 59, versos 1 y 2 del libro de Isaías. Porque no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero nuestras iniquidades causan la división entre Dios y nosotros. Nuestro pecado hace que Él esconda su rostro de nosotros, dice la palabra. Están separados de Dios, pero Dios quiere que te vuelvas a Él. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Así que en esta bendecida tarde, si usted lo cree, yo le invito a una breve oración conmigo. Él quiere vestirte con ese vestido de salvación. Él quiere cubrirte con ese manto de justicia. Él quiere hacer resplandecer su rostro sobre tu vida. Si tú lo crees, yo te invito a hacer esta breve oración conmigo. No se te olvide, Cristo te ama. No se te olvide, Cristo te ama. No se te olvide, Cristo te ama. Alabados a Dios. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Sé que tú eres Dios, que un día moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Fuiste sepultado, pero al tercer día resucitaste. Y te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Bórrame del libro de la muerte y escríbeme en el libro de la vida. Amén. Si has hecho esta oración, le felicito. Unos consejos le doy: ore diariamente, lea palabra de Dios, busque donde congregarse, donde se le predique palabra de Dios. Evangelista Mateos, en su capítulo 24, versículo 13, me enseña y me dice la Biblia: el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y que el Señor les bendiga y pasen una feliz tarde.